en el siglo XIX, época dominada por las revoluciones. La primera revolución industrial en Europa tuvo como gatillantes el liberalismo, el aumento de la población, las nuevas innovaciones técnicas y la necesidad del capital. Como consecuencia dio paso a la implantación del capitalismo, no solo como sistema económico, sino también como sistema político-social. También existieron múltiples revoluciones de carácter liberal social, lo que cambió el panorama político y social de Europa. Bueno, ¿y qué es el utilitarismo? El utilitarismo como filosofía fue propuesta entre los siglos XVIII y XIX en Inglaterra y propone que toda acción humana es útil, entre paréntesis, eficaz, valiosa o justa, cuando proporciona satisfacción. Es una concepción de la moral según lo cual lo bueno no es sino lo útil, y la cual entendida por bienestar es el único criterio de felicidad. Por esto es que la única norma de moral o valor supremo será la utilidad. Este método terminó siendo empleado por un grupo de pensadores ingleses, partidarios de la supremacía del placer, asociando lo bueno con lo útil. El utilitarismo fue propuesto originalmente durante los siglos XVIII y XIX en Inglaterra, como ya fue comentado, por Jeremy Bentham y John Stuart Mill, pero también se puede remontar a filósofos de la Grecia antigua como Parménides. Estos filósofos proponían que dado que el dolor es el mal y la felicidad es el bien, lo esencial de toda acción humana es apuntar a la consecución del placer y detener o frenar el dolor o miseria. Las acciones a la felicidad son correctas y las encaminadas al dolor o al sufrimiento son incorrectas. Dentro de esta propuesta, entonces, el placer es una finalidad, lo bueno es lo útil, y lo que aumenta el placer y disminuye el dolor, placer es ausencia de dolor, y única cosa deseable como fin. Todo el placer es bueno por sí mismo y debe aprenderse por medio de la intuición, no por métodos como la autoridad o la intimidación. Estas filosofías pueden ser consideradas como un tipo de consecuencialismo, hedonista, ya que juzgan la corrección de la acción según su resultado. Esa es la definición de consecuencialismo en términos de felicidad obtenida, y eso sería el hedonismo. También podemos afirmar que cuando una acción maximiza la felicidad y minimiza el dolor, estamos hablando de un cálculo utilitario, o un ejemplo de este. Una acción sería moral si produce la mayor cantidad de placer y la menor cantidad de dolor. Sobre el término utilitarismo, podemos decir que la mayor felicidad para el mayor número. Es por esto que podemos darle un concepto de eficiencia en economía, que aplica a fines, medios, valoraciones y preferencias en la acción humana. La doctrina del utilitarismo habla de un cálculo de la felicidad, intentar dar un criterio para ayudar a los demás en la búsqueda de lo útil, y hace una clasificación de los placeres y dolores. El utilitarismo dice que los placeres son medibles, y para esto hay que usar criterios, los cuales son intensidad, duración, certeza, proximidad, fecundidad, lo que se entiende como una situación agradable que genera más placer, la pureza como la ausencia del dolor y la extensión como los motivos que impulsan a considerar los intereses ajenos. John Stuart Mill, filósofo, político y economista inglés, representante de la escuela económica clásica y teórico del utilitarismo. En su obra El utilitarismo, Mill expresa que la persona debe actuar siempre con el fin de producir la mayor felicidad para el mayor número de personas, y defiende que a través de la experiencia se llega al conocimiento. Además sostiene que los placeres intelectuales y morales son superiores a las formas más físicas de placeres. Los derechos humanos y la esclavitud. En 1850, Mill envió una carta anónima conocida después como la Cuestión Negra, en donde refuta a Thomas Carlyle, quien defendía la esclavitud. Mill además es conocido por ser uno de los defensores de la liberación femenina. En su libro The Subjection of Woman, una de sus obras más antiguas, el autor notaba que la opresión de la mujer era vestigio conservador de modelos sociales obsoletos, un conjunto de prejuicios que impedía el progreso de la humanidad. En su obra sobre la libertad, Mill nos muestra su pensamiento sobre el principio del daño o principio del perjuicio,
Cada individuo tiene el derecho a actuar de acuerdo a su propia voluntad, en tanto que tales acciones no perjudiquen o dañen a otros. Incluso que la sociedad no tiene derecho a intervenir si cree que el ejecutor de esta acción se perjudica a sí mismo, excluyendo obviamente de este principio a los niños o a aquellos que viven en estados socialmente atrasados. Concepto de la libertad. La concepción de Mill consiste en el hecho de que cada individuo es libre para hacer cuanto desee mientras no daña al prójimo, basándose en que cada persona es suficientemente racional para tomar decisiones sobre su propio bien y asimismo elegir la religión que le plazca, y que el gobierno solo puede intervenir solo si se trata de la protección de la sociedad. La diferencia entre el utilitarismo de Bentham y Mill se basa en que Bentham defiende que la felicidad de la persona se identifica con los intereses de la humanidad, e ir en contra de la satisfacción de un deseo individual es ir en contra de la humanidad. Mientras que Mill y su utilitarismo altruista dice que debe distinguirse entre la satisfacción puramente privada y el bien público, y reducir la diferencia entre ambos. El sacrificio por el bien público es considerada la virtud más alta. Existen dos tipos de utilitarismo, el positivo y el negativo. El positivo habla de la producción de la mayor cantidad de bienestar para la mayor cantidad de personas. Por otra parte, el utilitarismo negativo habla de la necesidad de evitar la mayor cantidad de daño o dolor para la mayor cantidad de personas, ya que existen más posibilidades de crear daño que de crear bienestar. Existen varias críticas al utilitarismo. Una de ellas es que es muy difícil comparar la utilidad entre diferentes personas. Algunos creían que la felicidad podía ser medida y comparada a través de cálculos. A pesar de esto, ninguno consiguió hacerlo. Además, se critica que la forma actual utilitarista es demasiado exigente y elimina la distinción entre deberes y acciones que van más allá de estos. Aquellos que adoptan una posición utilitaria deberían obligatoriamente deshacerse de sus bienes para contribuir al bienestar de los demás.